Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín Podestá, soy profesor, docente, investigador de la Universidad del Salvador, del Vicerrectorado de Formación, y en este caso vamos a empezar compartiendo algunas cuestiones sobre la introducción a la teología, este desafío que tenemos justamente en la universidad de llevar adelante la formación teológica en todas las carreras que tenemos en la universidad. Y en este caso vamos a empezar con una charla introductoria junto a otro material que también invito a que conozcan en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, sobre distintas temáticas que trabajamos en la universidad. Bueno, en este primer acercamiento la idea es hacer una introducción primera a lo que es la teología, empezando por algunos elementos básicos, más elementales, primeros, digamos, empezar a dar primeros pasos en un planteo que tiene que ver primero con la espiritualidad. Todas las culturas del mundo, en toda la historia, se han abierto a la trascendencia, a una dimensión trascendente, ¿no? A un otro plano, ¿no? Aún más allá, a lo que podemos llamar el más allá, ¿no? Sea por la creencia en divinidades, en dioses, en espíritus, en ánimas, en antepasados, ¿no? En alma de los antepasados, etc. Todas las culturas del mundo han tenido una aproximación a algo trascendente. Y esto se debe a que la espiritualidad como tal es una condición antropológica, es decir, es algo que le pertenece al ser humano por el hecho de ser humano. Así como tiene la racionalidad, como tiene la destreza física, como tiene otras capacidades, también el ser humano es capaz de abrirse a una trascendencia, a una espiritualidad, ¿no? Lo cual ya no implica de entrada hablar de religión, como ahora después vamos a ver, ¿no? En el próximo momento. Pero primero estamos hablando de espiritualidad, es decir, es una condición humana, ¿no? El ser humano tiene una condición de abrirse a una dimensión trascendente por su propia naturaleza. Por eso, una definición de espiritualidad, porque es muy difícil encontrar una definición de espiritualidad que nos sacie del todo a los que nos dedicamos a estos temas, porque muchas veces la espiritualidad se la suele relegar a, no sé, uno piensa espiritualidad o googlea espiritualidad y aparece alguien, ¿no? Como meditando en silencio absoluto, en una especie de yoísmo interiorista, ¿no? Como yo dentro de mí mismo. Y eso no es del todo correcto, porque en realidad la espiritualidad es una dimensión antropológica, como decíamos, pero que nos permite una apertura hacia otros, ¿no? Hacia los demás, hacia Dios, hacia los demás, hacia la naturaleza. Es decir, más bien la espiritualidad tiene que ver con una salida, con un encuentro, no con un quedarme yo mirándome a mí mismo, sino de qué forma, en todo caso, este autoconocimiento me permite entrar en diálogo y conocimiento con otros. Por eso a mí me gusta mucho esta definición de espiritualidad, que es que la espiritualidad nos anima a conocer, discernir y enriquecer nuestro espíritu interior y dirigirlo hacia un amor por la tierra, por la humanidad, amor que también se encuentra en el centro de las grandes tradiciones religiosas del mundo. Es decir, la espiritualidad es el punto de partida desde el cual luego vendrán las religiones, ahora lo vamos a ver, pero que nos ponen en una dinámica de salida, ¿no? De salida al encuentro, una trascendencia, ¿no? Nos saca, como decía Bergoglio en las cartas de principios de la Universidad del Salvador, dice, nos rescata de la autorreferencialidad, ¿no? Es decir, estar yo mismo, mirándome a yo mismo todo el tiempo, yo, como que espiritualidad es desconectarse, ¿no? De los demás, desconectarse de la carne, desconectarse del mundo, desconectarse de lo material para estar yo conmigo mismo mirándome a mí mismo, ¿no? Está muy bien siempre y cuando sea solo un paso, ¿no? Para salir al encuentro de los demás. Ahora bien, dando un segundo paso, ya no solamente la espiritualidad, sino puntualmente la religión, decimos de alguna forma, parcializa, ¿no? Hace como parcial, encasilla de alguna manera la experiencia espiritual, que es mucho más amplia, es mucho más vasta, la encasilla, la encamina, la encarrila en una forma particular de vivir esa espiritualidad. Entonces ahí empezamos a tener distintas religiones que han habido, no solo las que ahora conocemos, sino en toda la historia de la humanidad, han habido muchísimas formas de encasillar, de encarrilar la experiencia espiritual. Y eso es lo que podemos hablar de religión, ¿no? Una etimología, es decir, una palabra, de dónde viene la palabra religión, muy común,
adelanto, spoiler, a mí no me gusta, pero la más común que se suele utilizar, la que todo el mundo habla cuando habla de religión, cualquier influencer se pone a hablar de religión y dice, religión viene de religare. No sé, no me convence, porque es la más fácil, la más obvia, pero hay otras que podemos estudiar también, que viene, pero la explicamos, viene de ligar, amarrar, ¿no? Religare como amarrar, agarrar, ¿no? De esta forma la religión ata, ¿no? Como nos pone un nudo, nos ata, amarra a la persona a un conjunto de prácticas rituales, que en este caso sería la liturgia, las distintas expresiones de liturgia, que parcializan la capacidad espiritual y la encausan de una determinada forma de vivencia, ¿no? Entonces, más bien pareciera algo negativo, ¿no? Pareciera como que te pone esposas, te amarra y te lleva, ¿no? En cambio, los estudiosos de estos temas hablan de que la religión la palabra religión tiene otra etimología tan válida como la anterior. Lo que pasa que, como siempre, ¿no? Esto depende de, ¿no? Hay tantas historias como historiadores y en general la escriben los vencedores. Entonces, y no hacemos historia desde los vencidos, ¿no? Entonces se impone esta categoría de religare. A mí no me gusta. Yo prefiero que religión viene de relegere, es decir, de releer, ¿no? De volver a leer, volver a hacer una lectura. ¿Una lectura de qué, no? Bueno, la religión en este caso es un espacio propicio desde donde se relee permanentemente la tradición recibida. Se vive la espiritualidad y se encamina en un mundo releyendo la historia heredada, de la cual esa religión se siente continuidad. Es decir, la religión no es ya una atadura, sino una relectura permanente del pasado para avanzar hacia el futuro. La imagen es, que podemos como entender de esto, es caminamos para adelante mirando hacia atrás. Es decir, caminamos en el mundo, habitamos el mundo, el hoy, hacia el futuro, pero ¿desde dónde? ¿Cuál es nuestro ancla? ¿Cuál es nuestro anclaje? ¿Hacia dónde miramos? Hacia el pasado. En el pasado encontramos la iluminación que necesitamos para hoy en día. Pero no para quedarnos en el pasado. Ojo con la trampa indietrista, ¿no? Que Francisco alertaba mucho. Ojo con esa trampa de los mal llamados, muy mal llamados tradicionalistas, que se quieren quedar en el pasado, que miran al pasado para quedarse en el pasado. Entonces, porque funcionó en el pasado, lo traemos de vuelta, lo repetimos y lo mantenemos igual. O nos anclamos en el pasado porque en el todo tiempo pasado fue mejor. Mentira, mentira total. Entonces, ojo con el caso de los indietristas. No es mirar no es caminar hacia atrás, ¿no? Es mirar hacia atrás, pero caminando hacia adelante. De esta forma, lo que hacemos como verdaderos tradicionalistas, porque no les voy a regalar esa palabra, la palabra tradicionalista no se las voy a regalar, tradicionalistas en todo caso somos los que vivimos según la tradición. Es decir, miramos al pasado caminando hacia adelante, ¿no? Hacemos un camino de progreso hacia el futuro, releyendo la tradición, ¿no? Más tradicionalista que yo no hay, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hago es leer la tradición viva de la Iglesia, la escritura y la tradición, las dos fuentes, que lo vamos a ver más adelante en otro video, pero las dos fuentes que tenemos del depósito de la fe son la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Releemos ese pasado para caminar hacia el futuro. Por eso es nuestra religión. Nuestra religión, siempre digo, más que una religión de libro, que sería un error decirlo, algunos sociólogos todavía usan estas vetustas categorías, ¿no? Decir, bueno, la religión es... que el cristianismo es una religión de libro, no, para nada. En todo caso, el cristianismo es una religión de la historia, porque lo que hacemos es releer la historia, la tradición viva de la Iglesia, en la relectura permanente de la escritura y la tradición para definirnos y caminar hacia el futuro. Por eso, la religión en teología decimos que el cristianismo más que ser una religión de atadura y más que una religión de libro, es una religión de relectura, revivencia, ¿no? ¿Y qué es lo que leemos? ¿Qué es lo que revivimos? La intervención de Dios en la historia. Entonces, más que un libro, ¿no? Porque no es un libro caído del cielo, o un libro encontrado oculto, sino que es un libro que se ha desarrollado como una comunidad viva, como la Iglesia, pueblo de Dios, que ha vivido durante miles de años, ¿no? Su experiencia espiritual, su relación con Dios, su intervención, cómo han entendido que Dios ha intervenido en la historia y lo han ido poniendo por escrito en los textos sagrados y lo han ido consignando en esa reinterpretación permanente en la tradición viva de la Iglesia. Y esto ahí entra el tema del magisterio de la Iglesia, lo dejamos para un video futuro. Bien, hasta acá entonces tenemos espiritualidad y religión.
Pero como estamos concretamente en teología católica, ¿no? En este caso yo me ubico como teólogo católico en la Universidad del Salvador, somos una universidad confesional católica, la teología que hacemos justamente es teología católica. Entonces damos un paso más, ya no solo espiritualidad y religión, sino además cristianismo. Y cuando hoy que está muy de moda en las redes sociales esto de si se puso de moda ser cristiano, yo siempre, más que estar viendo las consecuencias o la superficie, invito a pensar qué significa ser cristiano. Y hasta ahora la mejor definición que encontré para responder a esta pregunta está en la encíclica Deus Caritas Est, Dios es Amor, de Benedicto XVI, que es una joya el texto, sobre todo para los que están empezando la teología. Es una encíclica que recomiendo enormemente. Y en el primer número, las primeras palabras del documento, dice, cito textual, hemos creído en el amor de Dios. Lo que decía recién, ¿no? Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. Y fíjense esto, me parece maravilloso. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. No es un corpus ideológico, ¿no? Porque no se empieza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. El cristianismo no es una opción metodológica, no es una opción ideológica, no empiezo a ser cristiano porque me gusta, me conviene, me sirve, estoy de acuerdo con estas ideas, estoy de acuerdo con otras. Estarás de acuerdo con el cristianismo, pero no sos cristiano. ¿Qué es lo que te ubica como cristiano? El haberte encontrado con una persona que te cambió la vida, Jesús de Nazaret. Y en esto hay algo de intransferible, hay algo de incomunicable. Toda experiencia de amor entre dos o más personas tienen algo de incomunicable. Yo te puedo explicar por qué a mí Jesús me cambió la vida. Y te tengo que invitar, te quiero invitar a que vos también lo vivas, pero no te puedo forzar, no te puedo obligar, porque empezar a ser cristiano de vuelta implica haberte encontrado con esta persona, Jesús de Nazaret, que te cambia la vida y te dice, che, la cosa va por este lado, ¿no? Y te invito a un cambio radical de tu vida. Entonces ya no somos solo seres espirituales, en donde se apoya luego la experiencia religiosa, sino que ahora además nos confesamos como cristianos. Me encontré con Jesús, me cambió la vida y quiero vivirlo, quiero seguirlo, ¿no? Por eso el Papa Francisco, en el documento Evangelii Gaudium, insiste en que hoy más que nunca la evangelización, el contarle a otros cómo Jesús nos cambió la vida, tiene que ver con el querigma. ¿Qué es esta palabra extraña, ¿no? Esta palabra rara, querigma? Significa primer anuncio. En criollo significa primer anuncio. Pero primer anuncio, alerta Francisco, no solamente porque es el primero en orden cronológico, porque es el primero en nuestras vidas, es lo primero que nos han contado sobre la experiencia espiritual de todo cristiano, sino que además es el primero porque es el más básico y es el que más rápido nos olvidamos, sobre todo los que tenemos vida de fe. Nos lo olvidamos enseguida y construimos edificios enormes, catedrales, basílicas de contenido moral y teológico que se los lapidamos y se los tiramos por la cabeza en un montón de piedras fariseas a un montón de otras personas. Y nos olvidamos de lo más básico, elemental, básico. ¿Qué? Dice Francisco en Evangelii Gaudium. Jesucristo te ama. Dio su vida para salvarte. Y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, fortalecerte y liberarte. Toma mate. Más claro imposible. Cuando a este primer anuncio se le llama primero, no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan, porque somos muy teólogos, muy católicos y construimos enseguida de dogmas. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una u otra forma a lo largo de la catequesis, en todas sus etapas, en todos sus momentos. ¿Y esto para quién? ¿Para los nuevos? Sí, para los nuevos, pero sobre todo para los viejos, ¿no? Para los que, no digo en edad, quiero decir en vivencia de fe, ¿no? Para los que estamos tanto en estas cuestiones, no olvidarnos lo esencial. Jesús te ama, dio su vida para salvarte, está vivo y camina a tu lado todos los días, para iluminarte, fortalecerte y liberarte. Ahora bien, esta fe no se vive sola,
¿no? Estamos adelantando un montón de pasos, pero esta fe no se vive sola. Seguir a Jesús, ser discípulo y misionero son una sola cosa, nos lo enseña el documento Aparecida del Episcopado Latinoamericano. Somos discípulos y misioneros, pero siempre en plural, ¿no? Ojo con decir yo soy, ¿no?, discípulo de Jesús, ¿no? Siempre digo un poco para picantear, en el cristianismo no existen las individualidades, ¿no? Y acá vendrán los abogados enseguida a querer matarme, pero no existe el concepto de individuo, ¿no? El concepto de individuo lo podemos estudiar en la historia de la filosofía, en la teología, es un invento de la modernidad, ¿no? Como tal, como individuo, como un ser humano aislado, en estado de naturaleza pura, que sale del encuentro para que se... bla, 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 pavadas. Porque en la experiencia, de hecho, es contrafáctico pensar que hay un individuo aislado, porque de hecho la experiencia humana nos demuestra que el ser humano siempre es comunitario, porque viene de una comunidad, indefectiblemente, si no, no nace, y va hacia una comunidad, ¿no? Está para cuando el ser humano se da cuenta que es un ser social, ya es tarde. Es contrafáctico casi, ¿no? Darte cuenta que sos un ser social. Somos esencialmente seres sociales. Es como que ahora, después de 30 y pico años en mi vida, casi 40, digo, uy, tengo una mano. Ya tarde, ¿no? Somos seres sociales indefectiblemente. Entonces, porque de hecho nos configura, siempre digo esto, ojo con pensar que Cristo salva individualidades. Cristo no salva individualidades, salva personas, que son personas de una comunidad, porque la salvación es a la iglesia. La salvación no es a vos, la salvación es a nosotros, del cual vos, yo, somos parte, ¿no? Pero la salvación es a la iglesia, ¿no? Cristo salva a su iglesia, Cristo salva a un pueblo, ¿no? Al pueblo de Dios, del cual en todo caso somos sujetos, somos personas, ¿no? Pero ciertamente individuos como aislados totalmente no existe. De hecho rezamos Padre Nuestro. No nos enseñó a rezar. Alguno por ahí en su corazón reza Padre Mío, no lo juzgamos. Pero mientras recemos Padre Nuestro, lo primero que reconocemos es que Dios es Padre, y lo segundo es que somos hijos en el Hijo, lo tercero somos hermanos y hermanas, todo al mismo tiempo. Cada vez que rezamos Padre Nuestro, reconocemos estas tres cosas. Somos hijos de Dios Padre, hijos en el Hijo, hermanos todos y todas en el Espíritu Santo, ¿no? Somos todos, ¿no? Somos Padre Nuestro. Bien. Fíjense, el documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II dice, para que digan que esto no es invento de este loco teólogo, ¿no? Todo documentado en el magisterio de la Iglesia. Fue voluntad, pasa que no leemos, ¿no? Fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna unos de otros, aislados, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Es muy claro el magisterio en esto. Dios salva al pueblo de Dios, no individuos aislados. Pueblo, en estas categorías, entonces, no es una ambigüedad, sino una riqueza. Es decir, por pueblo podemos entender el lugar, la nación, el pueblo de tal lugar, el pueblo pobre, trabajador, descartado, migrante, el pueblo excluido, ¿no? La opción preferencial por los pobres, lo que llamamos el hoy de Dios. Esto sobre todo está desarrollado en Francisco, ¿no? Las categorías de pueblo en Francisco. Y por último, el pueblo fiel. Fíjense este texto riquísimo de Bergoglio, en 1974, que dice: cuando quieras saber lo que cree la Madre Iglesia, lo que, ¿no? Cuál es el contenido de lo que cree la Madre Iglesia, anda al magisterio, porque el magisterio es el encargado de enseñarlo infaliblemente. Pero ojo, cuando quieras saber cómo cree la Iglesia, cómo la Iglesia cree, no qué, sino cómo la Iglesia cree, anda al pueblo fiel. Eso que solo el pueblo fiel te puede dar, ¿no? Por ejemplo, el magisterio te enseñará quién es María. Tenemos los dogmas, tenemos la doctrina sobre María, pero nuestro pueblo fiel, el pueblo humilde, el pueblo pobre, trabajador, descartado, migrante, te enseñará cómo se la quiere a María, ¿no? No se trata solo del qué, sino del cómo. Nuestra experiencia de fe no es solamente un contenido que hay que aprender, sino una experiencia de vida que hay que vivir. La Iglesia es el pueblo de Dios que peregrina en esta vida y que, como garante de la salvación, introduce a sus sujetos por el bautismo en la nueva vida, la de Cristo, ¿no? Ya no soy yo quien vive en mí, sino Cristo. Por el bautismo somos configurados con Cristo resucitado, lo que celebramos en la Pascua, ¿no? Preludiando la vida futura, es decir, el más allá. Ahí sí ya veremos cara a cara plenamente a Dios. Esto es lo que tenemos en el medio, ¿no? Introducirnos en la iglesia salva por el pueblo de Dios, la vida de Cristo. Y colaborando en la construcción del reino de Dios y su justicia,
porque la iglesia existe para santificar el mundo. Esto significa para ayudar en la construcción del reino de Dios. El reino de Dios crece como levadura en la masa, pero cuenta con nuestras manos. Somos nosotros los que tenemos que trabajar para hacer crecer el reino, ¿no? Iglesia y reino no se identifican, por si hay alguno que está mirando y dice, tranquilo, ya lo sé, lo vemos en eclesiología. Por eso digo, la iglesia es servidora de la construcción del reino de Dios. Con opción preferencial por y desde los más pobres y postergados. Ojo con esto, no olvidarnos, estos temas para doctrinas de la iglesia, pero nunca olvidarnos que dentro de el amor de Dios y la gracia que se derrama en la construcción de la iglesia y la construcción y colaboración con la construcción del reino de Dios, hay una opción preferencial por y desde los más pobres garantizada en el amor de Dios, ¿no? Que también es preferencial por quienes están en condición de desigualdad. Por eso, una clave esencial que a mi gusto, esto es opinión personal, creo que es la clave más conflictiva que tenemos hoy en día como iglesia presente en el mundo. Creo que es el mayor problema que tenemos para entendernos en el mundo de hoy los católicos, y acá sí digo los católicos y no católicos, ¿no? Acá sí hago una distinción ya de religión, digamos, la iglesia católica con otras confesiones, inclusive cristianas, es la noción de fraternidad. Es la que más hoy está sufriendo las consecuencias. Porque donde otras religiones, inclusive muchas confesiones cristianas, muchas denominaciones evangélicas, ven al otro como una amenaza, la fraternidad en la cual estamos insertos por Cristo nos hace a todos hermanos y hermanas, fratelli tutti. Entonces el otro ya no solo no es un enemigo, sino que además es un hermano y una hermana, inclusive el que me está persiguiendo, ¿no? Digo porque hoy hay muchas religiones que llaman a la violencia o que pactan con la violencia o que están de acuerdo con la guerra. Recordemos que Francisco lo dice en Fratelli Tutti, no hay guerra justa, ¿no? ¿Por qué no hay guerra justa? Porque siempre la guerra, lo dice en su biografía, es idiota, usa la palabra idiota, ¿no? La guerra es idiota, y nos enfrenta a hermanos y hermanas. Inclusive otros dirían de otras religiones. Yo lo escucho y hay pastores que dicen que los musulmanes son enemigos naturales de Occidente. Bueno, evidentemente leemos evangelios distintos, ¿no? Y son pastores evangélicos muy reconocidos. Evidentemente leemos evangelios distintos, porque en el evangelio de Jesucristo que leemos, en este caso desde la tradición teológico-católica, la fraternidad es una condición esencial. Dios Padre configura a todos como hijos en el Hijo, haciéndonos hermanos por medio del Espíritu Santo. Entonces, de vuelta, no es solo un enemigo, inclusive de otra religión, sino que además somos hermanos y hermanas, todos y todas. Por el bautismo, los cristianos son tomados en esa filiación, en el ser hijos, pero que no se agota allí, sino que nos hace a la vez hermanos y hermanas en la fe. Por eso, como decía antes, rezamos Abba, Padre nuestro, ¿no? Rezamos Padre nuestro, ¿no? De vuelta, alguno en su corazón evidentemente reza Padre mío, ¿no? O Padre de los que yo quiero, ¿no? Y no Padre de los otros. Bueno, por lo menos el Evangelio de Jesucristo invita a que nos reconozcamos todos hermanos y hermanas. Por último, como para ya ir cerrando, ahora sí, ya no solamente espiritualidad, religión, vamos dando pasos, ¿no? Espiritualidad, religión, cristianismo, iglesia católica, en sentido amplio, pueblo, iglesia, fraternidad, que es más que la iglesia católica, en eclesiología lo charlamos. Ahora sí, la iglesia católica como tal, católico etimológicamente viene de universal, total, según la totalidad, para todos, ¿no? Son todas traducciones de catolicidad. Recuerda que la iglesia es esencialmente misionera, ¿no? Es el mandato de Jesús antes de ascender a los cielos. Vayan y hagan a todos los pueblos mis discípulos, a todo tiempo, espacio, lugar. Dato de color, pero ahí se resuelve el tema de extraterrestres, ¿no? Si encontramos extraterrestres, ¿qué pasa? No pasa nada, es otro espacio de misión. Los cristianos tendremos que ir a misionar también a esas tierras, ¿no? Siempre y cuando podamos conversar y entendernos racionalmente. Hay alma racional. Tendremos que buscar nuevos caminos. La iglesia es siempre misionera, como hoy, por ejemplo, en el continente digital. Hoy la iglesia en el continente digital, que es un continente no físico, pero real, porque la gente pasa mucho tiempo allí. Bueno, hoy hay que misionar, lo que llamamos los misioneros digitales. Estamos presentes en las redes sociales porque llevamos la palabra al continente digital, ¿no? Con sus particularidades, que hace unos quizás 10 años nadie se lo planteaba, ¿no? En toda la historia de la humanidad. Bueno, hoy sí, es esencialmente misionera, todo tiempo, espacio y lugar. Hay gente que habita allí, sí. ¿Podemos dialogar, comprendernos? Sí, tenemos tarea misionera. Significa hacer parte, ¿no? Catolicidad significa hacer parte, ser inclusivos, que todos y todas se encuentren con el amor de Cristo. En resumen, para ya ir terminando,
La capacidad natural, antropológica de la espiritualidad y la religión se encuentra en la religión católica con una persona, Jesús de Nazaret, muerto y resucitado, ¿no? Es decir, toda nuestra experiencia espiritual, nuestra capacidad espiritual se encamina, natural, espiritual, se encamina en una religión que se encontró con una persona. Entonces hay gente que dice, yo estoy buscando a Dios, estoy buscando a Dios. Lo que no podemos hacer es imponerle una religión. Pero no porque no sea cool o porque hoy no se hable de eso y la agenda no sé qué, papá. No. Lo dice Benedicto XVI. Porque si esa persona no se encontró con Cristo, no le podemos imponer una idea. Porque no se empieza a ser cristiano por una idea. Lo que puedo hacer es imponer ideas. A las ideas puedo obligarte a que estés de acuerdo con mis ideas, por supuesto, ¿cómo no? Se puede obligar a que una persona esté de acuerdo. Quiero decir, no está bien, ¿no? Pero no estoy diciendo que esté moralmente bien imponer. Pero lo que estoy diciendo es, se puede lograr una imposición de una idea, ¿no? Y de hecho en la historia de la humanidad hay un montón de ejemplos. Lo que nunca vamos a poder hacer es hacerlo cristiano. Por más de que le enseñe un montón de cosas de cristianismo, no lo puedo hacer cristiano, porque para ser cristiano hace falta que yo logre el encuentro entre esa persona y Cristo. Por eso la catequesis hoy se orienta de esa forma, por eso toda la experiencia misionera hoy se orienta de esa forma. Lo que tengo que hacer es que estas personas que no se han encontrado con Cristo y no les ha cambiado su vida, lo hagan. O si lo conocían y lo habían tenido alguna vez, lo logren de vuelta. Volver a conectar a estas personas con Cristo, así como a mí cambió la vida, que también le cambie la vida a ellos. Por eso, por más que impongamos, no lo vamos a lograr, porque tiene que ver con un encuentro, con una gracia de Dios especial que en Cristo se encuentra con esas personas. Su anuncio salvífico es a la comunidad, a la Iglesia Católica. Nos configura fraternalmente como hermanos todos y todas. Nadie, nadie se salva solo. No es solamente yo tengo que esforzarme para lograr ayudar a otros para que nos salvemos juntos. No, es que la salvación de Dios es a todos. La salvación de Dios es a todos. Y si no nos salvamos todos, el barco se hunde y nos morimos todos. Esa es la idea, ¿no? La salvación es al pueblo de Dios. De allí que la tarea será evangelizar haciendo a todos parte, recordando que ese es el lugar por el cual todos entramos en la vida de Dios. Lo que hacemos es entrar en este pueblo que ha sido salvado, este pueblo de Dios que peregrina en la tierra sinodalmente, para que caminemos todos juntos en esta vida transformando la realidad, tradicionándola. Esto cuando veamos la tradición lo vamos a ver. Esto de la tradición se tradiciona, ¿no? Se continúa, se modifica, haciendo un lugar mejor para las generaciones nuestras y futuras, construyendo, ayudando a colaborar con la construcción del reino de Dios. Bueno, yo sé que fui muy rápido. De última se puede ver este video en vez de en 2, 3x, verlo en menos. No vieron que se puede hacer más lento, pero la idea es que hayan podido aprovechar este espacio para seguir profundizando en estos temas de teología. Seguiremos haciendo más videos en el futuro. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.